Hola, mi nombre es Lizeth Carmona y en este video les vamos a hablar sobre el tema de violencia, mi compañera Fernanda y yo. Bien, pues yo les voy a hablar sobre qué es. La violencia es un comportamiento que está muy difundido en la sociedad. Su impacto se observa no solo en situaciones de conflicto, sino también en la resolución de problemas, en ocasiones muy simples de la vida cotidiana, y afecta a cualquier persona sin distinción de sexo, raza o edad. Bien, pues la violencia, es decir, puede ser un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos, psicológicos, entre otros, a unos seres. Existen varios tipos de violencia. El número 1 es la violencia individual, que es el que se origina cuando un sujeto ejerce su poder sobre otro, y esto les causa daño en su integridad física, moral o en ambas. Otro tipo es la violencia grupal. Esta es cuando, por ejemplo, un grupo de personas se unen para agredir o causar daño a otra persona, agrediendo pues igual su físico o agrediéndola psicológicamente o verbalmente. Estas puede darse en el grupo familiar, social o escolar, depende en dónde te encuentres. Otro caso es el de la violencia de la sociedad, que es cuando unas personas que tienen, por ejemplo, altos recursos, se unen con estas mismas para agredir y causar daño a personas que tienen menos recursos que ellos, causándoles pues muchos daños igual. Otra de estas es la violencia física, que es la que se origina en relaciones interpersonales cuando un sujeto ejerce su poder sobre otro y daña su integridad mediante el maltrato corporal. Es decir, aquí existen agresiones como empujones o golpes y esas cosas. Bien, pues otra de estas es la violencia psicológica. Esta es un conjunto de recursos empleados para manipular, intimidar, disminuir o estigmatizar al otro con la finalidad de llevarlo a una situación de indefensión. Es decir, que es cuando unas personas atacan a otra haciéndolo verbalmente, pero jugando con su mente, y estos suelen ser muy indefensos y pues casi no pueden defenderse. Otro de estos muy conocidos es la violencia sexual, que son un conjunto de comportamientos dirigidos a imponer la aceptación sexual aunque la otra parte no quiera. En este caso, la otra parte pues le causa muchos daños, ya que es obligada a hacerlo, o es decir, es sin su voluntad propia. Otro, y el más común que se da en todas las sociedades, es la violencia verbal, que es cuando un sujeto ejerce su poder a otro mediante el lenguaje verbal. Se caracteriza por el uso de hablar obscenidades y vulgaridades, y hasta en ocasiones puede alzar el tono de voz para que el agresor se sienta más y la víctima no
pueda defenderse. También esta no es la forma de la que se dice, sino también es de la forma en que se dice. Puedes decirlo en una forma mal y agredir así aún más. Las causas de la violencia. La primera es el alcoholismo. El alcoholismo es un grave problema y causante en esto porque se ha determinado que en la mayoría de los casos las personas que son agredidas por su pareja están bajo el efecto del alcohol, lo cual es algo que pues no están conscientes de lo que están haciendo y por lo tanto llegan a agredir a la otra persona. También existe la segunda, que es la ignorancia a la forma de resolver las cosas. Mucha gente cree que el golpear a la persona o el violentarla es la mejor manera de resolver las cosas cuando no. O sea, la mejor manera sería hablando, dialogando, para así llegar como que a un acuerdo, a un punto medio de los dos. La tercera es no poder controlar los impulsos. En este caso se da más en los hombres, que existen personas que son de carácter impulsivo y lo cual, o sea, quieren que sea lo que ellos dicen y por lo tanto el impulso los lleva a agredir a la otra persona. La cuarta es la falta de comprensión hacia la pareja o la incompatibilidad de carácter. Por ejemplo, si una persona, como ya lo mencioné anterior, o sea, quiere que se haga lo que ellos dicen y la otra persona pues no se deja, es ahí cuando ocurren problemas y pueden llegar a los golpes. La la quinta es la falta de comprensión hacia los niños. Muchas veces cuando los niños están chiquitos, o sea, se sienten mal y lo reflejan, no sé, llorando o gritando o haciendo su berrinche. Entonces las mamás en este caso no tienen la comprensión o no los entienden de la mejor manera, lo cual las lleva como ya sea darle unas nalgadas, pero de todas formas es agresión. Entonces, para esto, pues nosotras, bueno, o en este caso las mamás deben de comprender que los niños cuando están chiquitos reflejan cómo se sienten mediante ya sea llorar o ya sea hacer berrinches. Entonces, por ese caso, pues muchas veces no es viable el golpearlos o regañarlos. Y la última es la drogadicción. La drogadicción también es un fuerte elemento aquí porque muchas personas suelen estar bajo el efecto de las drogas o bajo el efecto del cigarro también y no están conscientes de lo que están haciendo y después no se acuerdan de lo que hicieron. Entonces, entonces es un fuerte problema porque no, no recuerdan y no saben lo que hacen, o sea, no, no están conscientes pues de que están agrediendo a la persona o no están en sus facultades o en sus cinco sentidos para determinar que están ejerciendo violencia, ya sea doméstica o ya sea entre su pareja o muchas veces con sus hijos también. Consecuencias de la violencia. La primera consecuencia puede ser consecuencia en la salud, ya que en esta puede ser que la persona que sea víctima de la violencia termine con alguna fractura o algún órgano dañado por tanto maltrato o abuso. La segunda es homicidio. Llega a un grado en que las personas ya no pueden controlar sus impulsos o ya no pueden controlarse, lo cual puede hacer que tomen cualquier objeto y ese pueda ser causante para que priven a una persona de su vida. La tercera, lesiones durante el embarazo. Esta puede ser ocasionada cuando una mujer está embarazada y sufre de violencia por parte, ya sea por parte de su esposo, de su pareja, y llega a ocasionar que la pérdida del bebé o también daños sobre él. El que sigue es embarazos no deseados a temprana edad. Esto puede ocurrir más cuando sufren de violencia sexual, ya que pues
se puede dar el caso de que ya sea violación y terminan embarazadas de la persona, lo cual le inflige o le da daños emocionales a la otra persona y trata de deshacerse del bebé o de no querer tenerlo. La quinta es vulnerabilidad a las enfermedades. Esta también concuerda con la pasada, ya que se da más en los casos de violencia sexual o de violaciones, porque no saben la enfermedad que pueda tener la persona agresora y pues no sabe si te pueda contagiar de alguna enfermedad. La sexta es suicidio. Esto ocurre durante guardar tanto tiempo el ser víctima de violencia, entonces no encuentran ninguna otra salida o ninguna otra forma de expresar lo que están sintiendo o por lo que están pasando y optan por esta opción. Y la última son problemas de salud mental. Pues ocurre igual antes de llegar al suicidio, pues estos son detectados cuando ya igual tienen mucho tiempo de estar sufriendo violencia, pero logran decirlo a otra persona y logran ser ayudados, pero ya tienen salud, ya tienen enfermedades mentales, entonces pueden llegar a pensar que cualquier persona puede hacerles daño, ya sea en la calle o su familia. Bueno, pues ahora les hablaremos sobre algunos ejemplos que han dado éxito por parte de la UNICEF, que demuestran que la prevención de violencia infantil es posible. Uno de estos se formó en Turquía. En este se formó un programa de educación de padres y madres que logró reducir hasta un 75% los castigos físicos en un plazo de 2 años. El siguiente es en Estados Unidos, un programa de visita domiciliaria que se formó o que se llevó a cabo durante 15 años y ayudó a disminuir el 48% en los casos de abuso y de abandono infantil. La siguiente es en Suecia, donde se formó una ley que prohibió el castigo corporal, complementada con una campaña de educación y concientización de 35 años de duración. Este tuvo como resultado la disminución de la proporción de niños golpeados por adultos de un 90 a un 10%. Aquí podemos ver que esta tuvo mucho más resultados positivos que las anteriores y lo cual ayudó a disminuir un gran número, como ya se mencionó, los niños golpeados y abandonados también. Y pues creo que todos en el país deberíamos, o en todos los países debería haber como que una una ayuda como para referirnos a los niños, pues, de decir o de hablar con los padres, porque muchas veces los padres no están conscientes de que hacen maltrato o violencia. Simplemente tienen como que la teoría de que están educando bien a sus hijos o de que los están corrigiendo, porque las generaciones pasadas así era, de que no, o sea, si el niño quieres que se porte bien o que haga las cosas bien, tienes que golpearlo o darle una nalgada o algo así para poder que el niño se corrija y sepa que eso está mal. Sin en cambio ahora existe la forma de hablar con ellos para poder hacerlos entender que lo que están haciendo pues no está bien.